¿A qué les suenan las palabras guerra cristera? Era más o menos sobre fábricas de cristales, creo. Una guerra de cristianos. Hola amigos, sean bienvenidos a la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, o también conocida como la Cristiada, fue una guerra que duró de 1926 a 1929. 3 largos años que sin duda dejaron algunos muertos por detrás. En este video les vamos a explicar lo más relevante de esta guerra y sin nada más que decir, ¡acompáñanos! La Guerra Cristera fue un conflicto armado que hubo entre la Iglesia y el Estado, del cual incluso se prohibió hablar durante mucho tiempo en el país, aunque igual no se tienen muchos datos sobre esta guerra. Después de haber terminado la Guerra de Reforma, los gobernantes de México exigieron la separación de Iglesia y Estado. Tiempo después, en la dictadura del general Díaz de 1876, el conflicto se fue calmando. Luego la Iglesia realizó una segunda evangelización dirigida por el Papa León XIII. Pasaron los años hasta que en 1910 Carranza y Obregón logran derrotar a Díaz y promulgar la nueva Constitución, la cual dictaba que no habría tolerancia religiosa y se privaría a la Iglesia de toda personalidad jurídica. O sea, no más votos religiosos, la Iglesia ya no podía tener bienes raíces, incluso se les prohibió el culto público. Todo esto afectó a los religiosos, pero decidieron llevarlo con calma y modificar los puntos de la Constitución que más les afectaban con una lucha pacífica. Desde la nueva Constitución de 1910 hasta el nuevo gobierno de Obregón de 1920, la Iglesia y el Estado simplemente no podían ponerse de acuerdo. Hasta 1923, cuando un arzobispo mexicano llamado Ernesto Filipe quería bendecir el Cerro del Cubilete en Guanajuato, ya que se iba a poner el monumento a Cristo Rey. Claramente, el gobierno de Obregón pensó que era un desafío a la autoridad y un ataque a la Constitución, por lo que obligó a Ernesto a abandonar el país. Posteriormente, en 1925, Calles intenta crear una iglesia nacional y crea la ICAM, Iglesia Católica Apostólica Mexicana, encabezada por el sacerdote Joaquín Pérez. Luego el grupo de Pérez se apodera del Templo de la Soledad, pero en el intento fallan. 2 días después, el pueblo recupera el templo. Tiempo después el gobierno aplicó 3 artículos, el 180, el 13 y el 27, los cuales hicieron que se salieran 183 sacerdotes del país y se cerraran 74 conventos en el país. Unos cuantos católicos no estaban de acuerdo con nada con Calles y crearon la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. El 4 de febrero de 1926 se publicaron las declaraciones del Arzobispo de México, esto en rechazo del anticlericalismo de la Constitución. Luego de esto, detuvieron al arzobispo. Los católicos no podían ni les convenía participar en la política. E incluso Calles reglamentó el artículo 130, conocido como la Ley Calles, que demandaba cerrar las escuelas religiosas y que expulsaran a los sacerdotes extranjeros. En respuesta a la Ley Calles fue presentada ante el Congreso una reforma constitucional, la cual fue firmada por más de 2 millones de católicos, pero al final se los terminaron rechazando. Por lo que la Liga anima a las personas a hacer un boicot para que quitaran la Ley Calles. Sin embargo, el boicot no consiguió nada, solo causaron mal económico en el país. También con esto se multiplicaron los alzamientos, empezaron por Jalisco, llegaron a Zacatecas, luego Guanajuato y luego a Michoacán, pero después de esto todo el centro del país se les unió. La gente al mando de la Liga preguntó al comité episcopal si era ilícito la toma de armas en defensa de sus derechos.
A lo que el comité les dijo, claro que sí. Esto extendió la guerra por todo el país. Al final, ninguno de los dos bandos tuvo la victoria, ya que se dice que las plazas que eran conquistadas por unos eran recuperadas por otros. En 1928 hubo elecciones presidenciales en las cuales resultó reelecto Álvaro Obregón. De hecho, se decía que él haría acuerdos para terminar esta horrible guerra. Pero lo mataron. Luego colocaron a Emilio Portes Gil de presidente interino. Después de esto llegó el embajador de Estados Unidos llamado Morrow, el cual ya por fin le pudo poner un pausa, un stop a lo que era la guerra. Portes Gil les dijo a los sacerdotes que podrían reiniciar los cultos, esto cuando ellos dijeran. Y es así como por fin logran pactar una solución pacífica. Pero por otra parte, los cristeros y la Liga tomaron los arreglos como indignantes, ya que solo se tomó en cuenta la opinión del Monseñor Ruiz y Monseñor Pascual. Esto provocó que de 50,000 combatientes solo 14,000 entregaran sus armas. Aunque los acuerdos ya habían sido firmados, los militares mataron a muchos amnistiados y torturaron a muchos cristeros, esto solo por venganza. En los siguientes años, los boletines parroquiales realizaron severas críticas sobre la educación en el gobierno. Incluso muchos curas amenazaron con excomulgar a aquellos que metieran a sus hijos a escuelas del gobierno. Pero si los metían en escuelas de gobierno, los encarcelaban. Pues hasta 1988, cuando Carlos Salinas, el presidente de México, reanudó las relaciones con el Vaticano y dejaron atrás todas sus diferencias. Además, hizo una reforma al artículo 130 y se le otorgó la personalidad jurídica a la Iglesia. Yo creo que ya tenemos el tema concluido, así que vamos a ir a Fundidor a hacer algunas encuestas random. Y bueno, a ver qué sale. Está grabando. Está grabando. ¿Qué le suenan las palabras guerra cristera? La guerra cristera. Guerra cristera es guerra de Cristo, ¿no? De Dios, de los cristianos. Cristera, pues cristianos. ¿Guerra cristera? Sí. A la época de la revolución, sí, la época antigua de la revolución. De la revolución. Cuando fusilaron a Cristo. Una guerra de cristianos. ¿La religión? Pues lo que pasa es que yo, como ya tenía un previo conocimiento, era más o menos sobre fábricas de cristales, creo. O era el área de ¿cómo se llamaba esa zona de cristal? La guerra cristera fue cuando todos los de la iglesia, creo, los mandatarios o los sacerdotes, no estaban de acuerdo con las nuevas normas que habían puesto en una constitución, entonces se rebelaron pues, para que las cambiaran porque no les beneficiaba o algo así. La Guerra Cristera de 1926 fue la separación del Iglesia-Estado por culpa de Porfirio Díaz, porque en la nueva Constitución de 1910 puso que la Iglesia no podía enseñar sobre la religión al público. Una parte resumida de lo que fue. ¿Qué piensas al respecto? Pues no tiene malo que enseñe un poco a las personas. La política. Era cristera por Cristo. Que está bien, o sea, por una parte, no por la guerra, pero estuvo bien eso porque en realidad a veces la religión nada más la metieron para la gente. Entre más ignorante sea la persona, más fácil te la llevas, que el padrecito te dice que esto es pecado, esto y lo otro, y que tienes que dar dinero, etcétera, etcétera, o sea, son muchas cosas. Estuvo mal por la guerra, ¿verdad? Que se perdieron vidas, pero está bien
Porque te dejan reflexionar, ¿me entiendes? O sea, como persona que puedas pensar, porque hay gente que pues no, entre más, es como el gobierno, ¿me entiendes? O sea, como, sabes que te voy a dar esto, esto y esto, y te dan cualquier cosa, y ya te callaron la boca y vota por ti. Es lo mismo. Sí, la religión hace bien, pero hace mal, porque la gente se cree todo lo que le están diciendo, lo que le están vendiendo. Sí, esa es mi opinión sobre eso. Pienso que... De la guerra cristera. Pues tenía sus pros y contras. Por ejemplo, a mí no me gusta que en los colegios a los niños les enseñen religión, porque ¿cómo van a entender algo que no saben? Entonces, ahí lo están enseñando, pero siento que los están obligando a hacerlo. Y pues como son niños y no tienen su juicio formado todavía, pues no sé, siento que, o sea, eso en la Constitución estaba bien, que no tuvieran tanto poder en las escuelas, pero que el gobierno no les diera dinero así como les dan, por ejemplo, a los maestros, a los demás trabajadores, y se me hacía un poco injusto. Pues como no soy muy afecto a la religión, estaba mal el gobierno, porque cada quien es libre de practicar el culto que desee. De esa forma estaba mal el gobierno, porque ¿quiénes son? No éramos esclavos ni éramos para rendir pleitesía al monarca. Que está mal por las muertes, porque no se debió no debió haber habido muertes porque pues no está bien que se maten por unos con otros, de los mismos, que somos de los mismos, ¿verdad? Somos hermanos, hijos de Dios, ¿verdad? Porque yo soy también católico, entonces por eso me pareció mal. Pero por el lado de que ahorita mi mamá dijo que estaba bien de que se separara la iglesia del Estado, o sea, lo que es la religión y la política y todo eso, estuvo bien, va, pero por las muertes sí, lamentable. Pues mira, realmente nunca he estado conforme con que la política se mezcle con la religión. Yo sé que desde hace muchos años atrás esto ha sido así. Pero, por ejemplo, ahorita actualmente ves las noticias y está hablando de política Norberto Rivera, el obispo, no sé cuál sea su rango aquí en Monterrey, pero siempre que hay algún acto político o algo, siempre ellos tienen que estar inmiscuidos. Y digo, tienen que hacerlo, pero desde mi punto de vista no estoy de acuerdo. Yo sí estoy a favor de que les den clases o sea, en escuelas donde les enseñen cosas sobre religión y todo eso, porque pues tienen que estar bien informados desde pequeños, porque luego no van a saber, o sea, ¿qué es la religión cristiana? Ay, no sé en qué creen. O ¿cuál es la adventista? No sé cuál es. Y pues también van a estar como que pueden llegar a malos caminos y así. No, o sea, obviamente van a tener una formación ética y una formación moral de parte de la escuela y de los papás, pero a lo que yo voy es que no los deben obligar a hacer una religión a tan corta edad. O sea, llegar a la edad de, no sé, 15 años ya cuando tengas tu juicio más fuerte o así, y pues vas a saber qué onda con el mundo, pero que tan chiquitos no sé como que con edad. Que cada quien debe decidir en qué creer. Cada quien es libre de pensar lo que quiera. Oh, vaya que fue una terrible guerra. A pesar de 300.000 muertes, yo creo que estuvo bien esta guerra, ya que si no, estaríamos gobernados por la iglesia. En mi opinión, yo creo que toda esta guerra fue culpa del Estado, porque cuando la iglesia quería buscar una solución pacífica para todo esto, el Estado se levantó en armas contra la iglesia y también contra los civiles desarmados. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.